Evangelio de hoy, Viernes Santo, 10 de abril. La Iglesia nos invita a ayuno, abstinencia y oración. Y queremos en este Viernes Santo seguir pidiendo especialmente por todas las almas de la gente que ha muerto en el mundo entero. Por sus familiares que quedan aquí y el dolor que tienen por la pérdida. Queremos ofrecerte en este Viernes Santo ese poquito de abstinencia, ese día de quitarnos de algún gusto y de hacer ayuno. Ven Espíritu Santo y ayúdanos con esta pasión, este Via Crucis. Bendito y alabado seas, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículo 1, 19 al 42. Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Según San Juan. Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí. Él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, saliendo a su encuentro y que lo iban a entregar, se adelantó y dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Él dijo: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Soy yo. Cuando Jesús se deja ver para ti y para mí y nos dice: soy yo, no debemos retroceder. Debemos abrazar la cruz de Cristo en este Viernes Santo. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los otros que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre no lo voy a beber. Jesús, pese a que ya lo estaban apresando, él devolvió esa oreja a ese soldado y lo sanó. Seguía él ayudando en su vida. Llevaron a Jesús ante Anás y Caifás, negaciones de Pedro. La corte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús y ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote. Aquel año Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera uno solo por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote.
Mientras Pedro se quedó fuera a la puerta, salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también los discípulos de este hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba entre ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído de qué les ha hablado. Ellos saben que yo he dicho lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás le envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba a los pies calentándose y dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y enseguida cantó el gallo. Vemos cómo Pedro niega a Jesús, y Pedro era su discípulo fiel. Dice la palabra de Dios: sobre Pedro edificaré mi iglesia. Y él es nuestro primer papa. Pese a sus errores, Dios lo perdonó, le perdonó su negación. Por eso, en este momento te digo, hermano, hermana, que si tienes algo que has hecho grave y fuerte, si tú te perdonas a ti mismo primero, perdonas ese pecado, perdonas a los demás, pides perdón a esa persona que le hiciste daño, Dios te perdonará. Amén, Señor Jesús. No hay nada imposible para Dios. Mi reino no es de este mundo. Llevaron a Jesús a la casa de Caifás, al pretorio. Era el amanecer, y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza, a poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera donde ellos estaban y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y juzgadlo, pues vuestra ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho, indicado de que muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y les dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o porque te han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso yo soy judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres el rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga uno en libertad. ¿Queréis que os suelte a Barrabás o a Jesús?
a ese no, a Barrabás, que era un bandido. Vemos cómo desde la antigüedad hay maldad en el pecado, maldad le hicieron a nuestro Dios, a nuestro Jesús. Lo culparon de algo que no era culpable. Salve, Rey de los judíos, crucifícalo. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar, y los soldados trenzaron una corona de espinas, y se la pusieron en la cabeza y le estrecharon por encima un manto color púrpura, y acercándose a él le decían: Salve, Rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez fuera y le dijo: Mirad, os saco afuera, para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús fuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato le dijo: He aquí un hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y los guardias gritaron: Crucifícalo. Pilato le dijo: Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según la ley que tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuestas, y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubiera dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato entonces, al oír las palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y Pilato y los judíos: He aquí a vuestro rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Y lo crucificaron. Crucifixión. Ahí tienes a tu madre, entregó el espíritu. Tomaron Jesús a cargo, él mismo con la cruz. Salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo quiere decir Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron un letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde le crucificarían a Jesús. Y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los judíos, sino este ha dicho: Yo soy el Rey de los judíos. Pilato le contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron su ropa, haciendo 4 pares, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echémoslas a suerte, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura: se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados junto a la cruz. Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre junto a ella y su discípulo que tanto amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego ahí tienes a su madre, a su discípulo. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido,
para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Allí había un jarro lleno de vinagre y sujetando una esponja empapada, un vinagre y una caña, y sopló. Se le acercaron a la boca a Jesús. Cuando tomó el vinagre dijo: está cumplido. E inclinando la cabeza entregó el espíritu, y al punto salió la sangre y el agua en la sepultura. Los judíos entonces, como era día de preparación para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que le quebraran las piernas y que les quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero, luego al otro, y habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. El que sabe dice la verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán ni uno de los huesos. Y a otro lugar la escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José Arimatea, que era el discípulo de Jesús, aunque ocultó por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo por los aromas, según se acostumbra a enterrar a los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Simplemente creer en la resurrección de Jesús, creer que Él murió por tus pecados y por los míos. Este misterio carismático, adoremos, te da las gracias y nos cubrimos con su preciosísima sangre, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén.